¿Ok? Lo que vamos a... Mateo, ¿cuánto, hermano? Sí, hermano, lo que vamos a estudiar en esta tardecita, como les decía, esperando que sea de edificación para nuestras vidas, es algo que conocemos, otras veces lo hemos leído. La Está en Mateo 8, 8. muy bien, Mateo 8. Específicamente vamos a leer desde el verso número 5. Es una historia conocida, 8, sí. sé que la hemos leído, pero siempre podemos Sí, sacar un poquito más sí, de releer la palabra del Señor. No llegamos a conocerla como deberíamos conocerla. sí, Muy bien. sí. Dice lo Bueno, siguiente, mi hermanita Vilma, para que escuchen lo que el Señor pues nos ha dejado en su palabra. sí, yo lo Dice, escucho. entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Ya lo recordó? Sí, Ya lo sabe, ¿verdad? sí. Muy bien. Rogándole, muy importante acá, rogándole, ¿verdad? Sanará, sí. Pidiendo con fuerza, podemos decirlo de esta forma. Pidiendo con, no desespero, sino con ahínco, con certeza. Uno ruega cuando sabe que puede tener algo. ¿Ya? ¿Se acuerda aquella parábola que el Señor en algún momento mencionó sobre un amigo que fue a buscar a horas de la noche cierto pan? Eso es rogar, insistir. Sí, Estaría rogar, ¿verdad? igual está. Muy bien. Llegó rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es bastante curioso, ¿verdad? Porque el Señor no preguntó, ¿cómo es esto? Explícame mejor. ¿Tú quién eres siendo romano vienes a mí? El Señor a secas responde, yo iré y le sanaré. Cualquiera, podríamos nosotros dejar la lectura hasta ahí y decir, qué bonito. El Señor mismo le dijo, yo iré. Yo iré. ¿Cuántos no aceptaríamos nada más esa solemne invitación? Sí, ¿Verdad? sí. Pero el punto es que la historia no termina ahí. Sabemos claramente que continúa respondiendo el centurión. Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y a continuación da una justificación de lo que dijo primero. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, a mi siervo haz esto, y él lo hace. ¿Saben qué es curioso? Porque la justificación no se basa en lo que él dijo primero. Hay dos partes allí, ¿verdad? Está, no soy digno de que entres a mi casa. Y la segunda parte es lo que a continuación dice, solamente di la palabra y lo harás. Su justificación en el verso siguiente, en el 9, no se basa en no soy digno porque he hecho esto, porque hice lo otro, yo soy centurión, he matado a tus hermanos, mira, no eres el, te estoy pidiendo a ti judío, estas cosas, pero yo a otros hermanos tuyos judíos he matado por miles, yo soy este pecador por esto, él no justificó el hecho de que si fuese digno o no, él lo que justificó fue su segunda frase, en el hecho de que el Señor tenía el poder de tan solo decir la palabra. Ahora, ¿qué nosotros podemos rescatar de ahí? Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Eso es bíblico también. Pero también pocas veces tal vez pensamos en que justamente está escrito. Pero en lo que no está escrito, lo que ahí no dice es esa justificación que dijimos. El centurión no se pone a ahondar detalles de lo que ha hecho mal, porque para efectos prácticos no importa en ese momento. Él ya estaba haciendo lo único que el ser humano puede hacer de, de forma de poder arreglar su vida, yendo ante Jesús. Jesús sabía todo lo que este hombre había hecho, claramente, pero su segunda frase es lo que el Señor menciona y vamos a seguir leyendo. No menciona lo primero, no le dice, pero como no eres digno. Por ejemplo, a Saqueo le dijo, recordando otra historia bíblica, Saqueo, baja de allí, es necesario que yo vaya a tu casa
Pero Saqueo tampoco era digno, Era digno. ¿no? No. Entonces, hay algo que cambia la situación allí y lo que cambia justamente la palabra que él dijo después. Ciertamente él sabía que era indigno de que fuese a su casa, pero no solo sabía eso, también sabía que el Señor tenía poder. Y la comparación que usa es como inclusive hoy en día cualquier persona que trabaje en policía, guardias o en el ejército, ¿sabe? Hay una cadena de mando. Hay una palabra que tiene aquel que es más poderoso de poder mandar a todos sus súbditos, ¿verdad? Es en el caso del rey, pero en el caso de sus encargados, sus cadetes, diríamos hoy en día. El centurión, después de decir estas palabras, el Señor Jesús dice en el verso 10, bueno, la escritura, Mateo, nuestro hermano Mateo, que ya descansa, pero nos sigue hablando a través de la Biblia, sus palabras siguen con él, nos dice, al oírlo Jesús se maravilló. Oye, ¿cómo es maravillarse? Pues maravillarse es eso, o sea, eso es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Sabes qué me sorprende a mi hermano? Y se lo voy a decir así de frente porque no está bien guardarnos las cosas. Para su testimonio también. A mí me sorprende que usted, con todo lo que le está pasando, sigue teniendo fe en el Señor. Me sorprende, me maravilla. Creo que es algo muy digno de alabar al Señor. Porque hay gente que está perfectamente en todas sus condiciones y no le buscan. Hay personas que pueden correr, brincar, saltar, ir de un lado para otro y gastan su vida en desenfreno en vez de buscar al único Señor, el cual nos tiene con vida. Es así. Me maravillo en lo que el Señor ha permitido en su vida. Me maravillo en escuchar el testimonio que me dice, hermano, yo llego, pongo mi celular y escucho. Me maravillo en que usted misma, con su estudio personal y lo que el Señor le ha permitido, ha sido capaz de poder ver y distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es, por confiar en esto que tenemos entre las manos. Siempre estaba orando antes de haberme enterado de todo lo que está pasando con la iglesia. Claro. Siempre oraba al Señor, decía, hazme conocer tu verdad. Amén. Siempre, ayúdame a discernir cuál es tu verdad y cuál es el error. ¿Y cuál es el error? Y ahí pues yo, verdad, así buscando la palabra entré, ¿no? Y empecé a escuchar a John, ¿no? Entonces, al pastor John, claro. Sí, a él y también al hermano Fred, Jeffrey. Sí, sí, sí. Entonces dije, este es el mismo. Claro, hermana. Mire, es que justamente el Señor, creo que por eso hemos pasado todo. Una de las primeras cosas que el Señor permite para poder llegar a esto es que la persona esté verdaderamente dispuesta a que se cumpla en él lo que el mismo Señor Jesús permite en su palabra o permitió en su palabra o nos dijo de forma clara: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Ese anhelo el Señor no le permite a sus hijos fieles que queden en tinieblas. El Señor permite que se cumpla su propósito. Y justamente eso es lo que el Señor va a manifestar ahora en este texto. Quedamos en la palabra maravilló. El Señor Jesús se maravilló, se sorprendió, se alegró, se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Dice a continuación, y dijo a los que le seguían, a los demás que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál había sido el pueblo que el Señor había dirigido durante tantos años? Que los había sacado de Egipto, que había levantado una nube, que ponía una columna de fuego, que les abrió el mar rojo, que les abrió el Jordán, que les dio Jericó, que les dio la tierra prometida. Lo estaban viviendo todo en vivo. Viendo todas esas cosas, por decir, ¿cómo es posible que el centurión haya más fe que en todo Israel? Por eso Dios se hace maravilloso. Él no estaba ahí en ese grupo. La fe no se cultiva por las señales que nosotros efectivamente vemos. Porque si fuese así, el Señor, con el amor que nos tiene, digamos, simplemente haría cuanta maravilla atraviese, ¿verdad? Cuántas cosas. Dibujaría en el cielo, soy real.
¿verdad? Pero el Señor ha permitido que todo esto, eh, digamos, se pueda revelar al que verdaderamente lo busca. Claro. En otra parte de la palabra se nos dice en algún momento, tales personas buscan señales, estos buscan, ajá, Lo busca y lo encuentra. y él mencionó en ese mismo contexto, no, la única señal será la del profeta Jonás. Y el tercer día resucitó. Y muchas personas estaban, algunos no creían, otros creían, algunos reafirmaron su fe al ver eso. Y bendito es el Señor por eso. Nosotros ahora también lo vemos, por fe. Sabemos y creemos que eso sucedió. Nuestro Señor Jesús está vivo. Murió y resucitó para salvarnos. El centurión romano había visto la muerte de Cristo. El centurión, o sea, Cristo había muerto acá, cuando estaba, ¿esto fue antes o después de su resurrección? Antes, ¿verdad? Todavía no había muerto. El centurión había visto, por ejemplo, esa señal, había visto de que Jesús había resucitado. Sí, todavía no había sucedido. No había sucedido todavía. Claro. Aún él ahí. Claro, podemos inferir, podemos deducir que él sabía de los milagros, al menos había escuchado y todas estas cuestiones. Pero digamos que acá el Señor no elogia eso, el Señor lo que dice es claramente que ni aún en Israel le ha dado tanta fe. Y en el 11 viene la explicación de lo que el Señor está diciendo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, de todas las regiones, ¿verdad? Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No era solo para los judíos, no era solo para Israel. Era para todos los seres humanos. Para el verdadero Israel espiritual. Exacto. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, si no creen. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Sí, ¿no? Poderoso Dios, tu palabra, ¿no? Hay cosas que resaltar de ese último verso. La sanación fue en el mismo momento que el Señor dijo sus palabras. La Biblia también nos expresa en los Salmos que el Señor dijo y fue hecho. El Señor habló y existió. La palabra del Señor tiene poder para crear, mas sin embargo también tiene poder para redimir. Que muchas personas confunden estas dos palabras como si fueran diferentes, pero en realidad es lo mismo. Mire, mi Biblia por fuera dice, está grabado, dice, de modo que alguno, si está en Cristo, nueva criatura es. Esto es en el ámbito de la redención, pero pocas personas entienden de que la redención y la creación, ¿ya? Es el mismo efecto de poder del Señor, porque es nueva criatura. Así como el Señor hizo las cosas al principio, así crea en nosotros un corazón nuevo. Todo esto es en nosotros de forma aplicada cuando tenemos fe, cuando creemos en aquel que es enviado por nuestro Dios desde los cielos y que vino y cumplió su misión y hasta hoy en día sigue trabajando por nosotros, porque Él no solo está en el santuario celestial intercediendo, nadie, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice también la Escritura. También trabaja en nuestros corazones, también plasma su ley allí. Por eso es que podemos adquirir su justicia. De allí el título del folletito que les trae, ¿no? Cristo y su justicia. Si Cristo viene a nosotros, Cristo viene con su justicia. Cristo viene con ese poder que le permite al hombre, aunque naturalmente él no pueda, el hombre no puede, con Cristo lo puede ahora de forma sobrenatural. Como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca mejor dicho. Este centurión, al manifestar la creencia en que el Señor con su sola palabra podía hacerlo, manifestó la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Y si Cristo mismo dijo que este hombre tenía fe, aquel que lo hizo, ¿será que puede garantizar que esto es fe? Claro, ¿verdad?
un artista que hizo su obra puede saber, eso lo hice yo. Si Cristo es el autor de esa fe que tenemos y profesamos, y Él le dijo a este centurión, eso es fe, entonces tenemos que creer plenamente, cabalmente, que la fe reside en creer que el Señor hará todo lo que el Señor diga que va a hacer. ¿Sabes? Pensando yo, hermana, tenemos la oportunidad de tener ese poder como ese poder que viene del Señor como en aquellos tiempos apostólicos. Muchos hoy en día prometen eso. Prometerán, por ejemplo, con esta condición que estaba manifestando ahora, hermana. Venga a mi iglesia, a mi pastor ora y tendrá usted el poder y será sanado. Ofrecen este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, cierto, ¿verdad? Sí, a mí me lo han dicho también. ¿Ve? Sí. Quisiéramos nosotros manifestar eso. Muchas veces. Yo lo he pensado en algún momento. Pero el Señor en su sola potestad ha dejado la voluntad de este tipo de cosas hoy en día. Se manifiestan esas sanaciones tal vez de una forma diferente. Pero hay algo que nadie va a poder decir que no es así. Esa afección, hermana, que ahora le aqueja, que ahora le atormenta, aunque no está paralítica como el criado del centurión, es algo que no le permite tal vez tener una vida normal como lo diría el mundo. Y es cierto. Pero la Biblia también manifiesta algo, lo cual debemos nosotros creer por fe. Sí. La fe que tiene la gente que va a una iglesia solo para recibir una sanación exterior no es la misma fe que vamos a explicar en este mismo momento y con eso vamos a cerrar este tema. Tenemos la fe en la bendita esperanza de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Sí. Cuando a la final trompeta, ¿verdad? Sí. Cuando nuestro mismo Señor Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Sí. Haga levantarse. Pero no solo se levantarán los muertos, no solo eso, sino que los vivos, ¿qué pasará, hermano? ¿Qué pasará con ellos? En un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Hermana, cuando eso suceda, si el Señor viniese en este mismo momento, ¿qué pasará con usted, hermano? Ahorita por decir yo estoy así, ¿no? Sí. Pero Él en el momento que venga, pues a uno ya le va, como dice sus palabras, yo te curaré. Exacto, te sanaré, te sustentaré. Te sustentaré. Hermana, el Señor puede mentir. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro Dios? ¿Dios puede mentir? No. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si yo digo en este momento que el cielo es rojo, el cielo seguirá siendo azul. Pero el Señor, como tiene poder creador en su palabra, el Señor puede hacer todo lo que Él dice. Y todo lo que Él dice se cumple. Por eso es que el Señor no puede mentir. El hombre no tiene poder en su palabra. Por eso es que yo puedo decir, el perro es un gato y nunca cambiará. Pero si el Señor lo dice, el Señor lo hace. Hermana, si usted lo cree por fe, y eso es lo que estamos justamente hablando, que el Señor le sanará. No es que el Señor tal vez le sanará. No. Él me va a sanar. Exacto. Me va a transformar. Sea ahora porque lo permite, hermana. Sí. O sea, en ese hermoso momento, o si inclusive nos permite, o se permite el Señor que vayamos al descanso, sabemos que vamos a abrir esos ojitos. Sí. Eso no. Sí. Entonces el Señor ya lo dijo, hermano. Sí. Si el Señor ya lo dijo, ¿por qué dudamos? Sí. Sé que eso está dicho per se ahora, ¿verdad? En sí mismo, pero no hay duda. Estaremos así, pero ya él cuando venga ya pues no. Por eso le digo, pero hermano, no pierda la fe. Sí. Porque tenemos fe futura que es certera, pero la fe en lo de hoy en día, en lo que está pasando justamente en este mismo momento, es esa misma fe. Hermana, el Señor ha permitido esto por algo. A los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Si estamos en este momento manifestando algún tipo de problema, el Señor, que es más sabio, ¿ya? Que sabe más que nosotros, lo permite por algo. Pero quiere decir también, hermana, que si en la voluntad del Señor está de que usted se mejore y se sane, también tiene que tener la misma fe. Mis manos en este momento
no tienen un poder intrínseco. Pero las palabras que están saliendo de mi boca sí, porque estoy repitiendo lo que el Señor dice en su palabra, hermano. Vamos a, por ejemplo, el hermano, ¿por qué le digo esto? Porque el hermano ahora le va a ayudar haciéndole alguna terapia y ayudándole, ¿verdad? Pero tampoco van a ser las manos o el conocimiento del hermano, sino el Señor. Si usted va a sentirse mejor, si va a mejorar esa condición, si va a sentirse mejor, va a ser porque el Señor así lo permita. Y no hay que perder la fe. Hermana, el justo, hermanita, por la fe vivirá. Y usted está viva, hermano. No solo en su condición física, sino que el Señor le ha dado nueva vida por lo que usted conoce, hermano. Debemos tener la certeza absoluta de que el Señor nos ha hecho participantes de una naturaleza que no tenemos nosotros cuando nacemos. Pero hemos nacido de nuevo para la honra y gloria de su nombre, solo en los méritos de Él. Así que este mensaje, hermana, resuene en nuestra cabeza y sea usted también capaz de decírselo a todo el que le pregunte razón de su fe. ¿Cómo puede creer usted, diría cualquier persona, usted que está así y su Dios, mi Dios sí hace milagros? Cuando mi pastor en la iglesia dice, sí sana, levanta, hace esto. No, pero es que yo no estoy actuando según lo que el Señor permita ver o no. Yo creo, con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cualquier diría que es imposible. Porque Él es el que sabe todo. Amén, hermano. Y para Dios no es imposible. Amén. Sí. Amén, hermano. Que Dios me la bendiga mucho, hermana. Amén. Y bueno, vamos a volver a orar. Sí. Y bueno, ya el hermano va a poner el don que el Señor le ha dado para ayudarle un poco, ¿vale? Está bien, hermano. ¿Estamos contentos? Sí, hermano. Gracias. Amén. Vamos a orar nuevamente, así como estamos, no se preocupen. Oremos. Padre bendito, te agradecemos mucho en este momento porque nos ha permitido compartir un poco de su palabra. Ayúdanos, Señor, a tenerla siempre presente. Gracias, Padre Santo, porque usted así ha dispuesto y la ha dejado. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a cultivarla, Señor. Fe ya tenemos por parte suya, Señor, y todo hombre que viene a esta tierra. Pero te agradecemos mucho, Señor, porque nos ha permitido aumentarla con su divino poder, Señor. Gracias, Señor, síguenos ayudando. Bendice acá a la hermana Vilma, a la hermana Rosalía. Señor, a nosotros que tú puedas guiar cada paso que demos y cada decisión que tomemos, que sea en el nombre de su Hijo Jesús, como en esta oración. Se lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, David, gracias, te toca.